Ahí estamos, volvimos. Ahí está. Me había ido con una pregunta. Me había ido con una pregunta. Eh, ¿Cuántos diputados tiene el Congreso de la Nación Argentina? Diputados. Y según Wikipedia, 257 dice. Exacto. ¿Y cuántos corresponden a la provincia del Chaco? A ver. Y 72 lo otro, los senadores, ¿no? Claro, sí, 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 por eso son... eh, como es, sí, los diputados son 257 y los senadores son 270, perdón, son 72. ¿Y por qué son 72 los diputados? Perdón, los senadores. ¿Qué No pasa sé, si pero creo que dividimos 72 dividido 24? Depende de la cantidad de habitantes. Los senadores no, No, los diputados sí. y son 3. 62 dividido 24 dan 3. Exactamente. ¿Y eso quiere decir qué cosa? ¿Cuántos? Ahora, les cuento un poquito cómo viene la historia acá. Les cuento un poquito cómo viene la historia acá. Hace mucho, mucho tiempo pasaba esto. ¿Saben cuántos diputados tiene la provincia de Buenos Aires? 70. ¿Está? Tienen 70 diputados. Pasaba esto. ¿Vieron que yo les conté una vez que nosotros le copiamos la Constitución a los Estados Unidos? Sucedía lo siguiente. Las provincias, los estados de Estados Unidos, que tenían más habitantes, iban a estar más representados en un Congreso. Mandaban más diputados. Lo mismo pasaba acá. Las provincias que tuvieran más ciudadanos iban a estar más representadas. Por lo que las provincias que tenían las mayorías podían medio que hacer lo que quisieran, pasar la ley que ellos quisieran. Entonces ocurría lo siguiente. Un presidente podía estar muy condicionado por su Cámara de Diputados. Entonces, un señor que es el que está en el billete de los $100, Benjamin Franklin, inventa este sistema, el sistema bicameral. Es decir, que hay dos cámaras. En una cámara iban a estar representados los ciudadanos con la misma base. O sea, a determinada cantidad de habitantes les iba a corresponder un diputado para mandar. Por eso se iba a dar que algunos estados estuvieran mucho más representados que aquellos en los cuales viviera poca gente. Pero para compensar un poco esta situación, se inventó la Cámara de los Senadores, en la cual todos los estados iban a tener la misma cantidad de representantes, los senadores. Entonces, fíjense que el Chaco tiene la misma cantidad de senadores, 3, que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Córdoba, que la ciudad autónoma de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, hay un contrapeso, supongamos que es así de grande, lo equiparamos más. La mayoría sigue siendo importante y cuenta, pero ninguna de las provincias o ninguno de los tiene el control absoluto de todo, porque de eso se tratan las buenas democracias, en parte, de que nadie tenga el control o el poder absoluto sobre las cosas. Bien, contado eso, nosotros tenemos que saber lo siguiente de esta parte de nuestro programa. Profe, una consulta, el bicameral, ¿ese es lo que dice cámara alta y cámara baja? Exactamente. Se considera cámara baja a la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores se considera la cámara alta. Esto tiene que ver con cómo se diseñan en casi todo el mundo
los edificios de las legislaturas. ¿Ah? Generalmente, como la Cámara de los Senadores es mucho más chiquita, se la pone en la parte de arriba. Todas las cámaras de diputados en casi todos los lugares del mundo tienen la forma de un hemiciclo. Un hemiciclo es la mitad de una esfera. ¿Ah? Así. Tiene como una forma de... ¿Vieron que el Congreso de la El sol Nación, cuando va saliendo. claro, tiene esta forma, y si la vemos desde arriba parece como un medio círculo, y en la punta más plana se encuentran las autoridades y todos los diputados puestos como una vista panorámica? Bueno, eso es un hemiciclo. Y generalmente la Cámara de los Senadores está en la parte de arriba de ese hemiciclo, y en la parte de abajo están los diputados. Por eso una es cámara alta y la otra es cámara baja. Pero eso, de ahí viene el nombre, nada más. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, siempre que hablemos de cámara alta nos estamos refiriendo a la Cámara de los Senadores, siempre que hablemos de cámara baja estamos hablando de los diputados. Y eso a nivel nacional. A nivel nacional. Ahora les cuento, resulta que hay provincias que tienen senadores y tienen diputados. Senadores provinciales y diputados provinciales. Por ejemplo, Corrientes. ¿Sabían eso? Corrientes tiene una cámara, así como nosotros en el Chaco tenemos una cámara de diputados solamente, en Corrientes hay diputados y senadores provinciales. ¿Sabían eso? ¿O no? ¿No? ¿No lo sabían? No. Bueno, sepan que en Corrientes, y en otras, no solamente en Corrientes, en otras provincias, hay diputados y hay senadores provinciales. Los correntinos, los días de votación, cuando hay votación legislativa, votan sus senadores y sus diputados también. ¿Y eso es mejor o peor, a su criterio? ¿Está Y bueno depende de la tener... cantidad. ¿Cómo? Perdón, Sí, Vanessa. hay más criterio para mí. No hay uno se centraliza el poder y está más debatido. Es muy lúcido lo que dijo Vanessa. Ustedes saben que yo, en algún momento, fui un estudiante como ustedes, y tenía un profe que nos daba una materia que se llamaba Derecho Público Provincial y Municipal. Y a él no le gustaban las legislaturas provinciales compuestas por diputados y senadores. Él decía que se gastaba mucha plata en mantener esas estructuras de gobierno, y que lo mejor era tener que todas las provincias solamente tuvieran Cámara de Diputados. Bueno, yo crecí con esa idea, me recibí pensando eso, hasta que un día me voy a la Cámara a la legislatura correntina, y nos atiende un señor que era el secretario parlamentario. Secretario parlamentario de la Cámara de Diputados normalmente es la persona que ejerce el gobierno del día a día, digamos, de la Cámara de Diputados, como el jefe administrativo de la Cámara Legislativa, en casi todos lados. Y él nos cuenta, nos hace esta pregunta, la que yo le estoy haciendo ahora a ustedes. ¿Es mejor tener una Cámara de Diputados solamente, o está bien tener una Cámara de Diputados y senadores? Entonces, como pajaritos, todos respondimos, no, es mejor que haya solamente diputados. ¿Por qué? Pregunta el señor. Porque es más barato. Le dice, ¿saben que no? Y nos muestra dos gráficos comparativos de cuánto gastaba la legislatura de nuestra provincia y cuánto gastaba la legislatura de la provincia de Corrientes, con dos cámaras. Y gastaba lo mismo, inclusive un poco menos gastaban ellos. O sea que no es tan importante el tema de la plata. Y como dice Soledad, como dice su reflexión, está bueno que exista una doble opinión, porque ese fue uno de los sentidos, fue uno de los motivos por los cuales existen las cámaras legislativas con dos cámaras. Cosa de que si un partido político tiene la mayoría en una de las cámaras, puede que en la otra no la tenga, o que en la otra cámara existe un criterio diferente. Entonces es bueno
que se tengan que discutir las cosas 2 veces. ¿Está? Y que ustedes saben que en nuestro país, digamos, a veces las mayorías imponen por sobre las minorías su criterio. Entonces está bueno que exista, aún existiendo la mayoría, que está bien que exista la mayoría política por otro lado, no está mal, pero que exista también un criterio de control por sobre esa mayoría. No está mal, no está mal para nada, al contrario. ¿Eso en qué se traduce? Al menos en teoría. Se traduce en una mejor calidad de gobierno. ¿Ah? Y entonces los ciudadanos tienen su representación política garantizada, aquellos que votaron por la mayoría, pueden eventualmente, si tienen todos los números, hacer pasar la ley que es de su interés. Y tienen también aquellos ciudadanos que no votaron al gobierno, tienen protegidos sus derechos y su opinión, en definitiva. Por eso, siempre es bueno, según este criterio, tener un doble control. Y la verdad, yo contra eso no tenía mucho que opinar. La verdad que no está mal. A ver, y esto también, a ver, y ustedes se preguntarán, ¿por qué existe Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en Corrientes? La verdad es que eso obedece de nuevo a una razón histórica. ¿Se acuerdan que las provincias existían antes que la nación? Entonces ya tenían senadores y diputados antes de ser la República Argentina. Antes de 1853, todas las provincias que existían antes de ser la República Argentina, un país independiente como tal, como lo conocemos ahora, tenían unas legislaturas organizadas en senadores y en diputados. Por eso, si nosotros agarramos el mapa de nuestro país y marcamos las provincias que tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, vamos a ver que son las provincias más antiguas. La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Catamarca. Corrientes, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, todas ellas San tienen Luis. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La única de las provincias que modificó eso es Córdoba. Córdoba tenía diputados y tenía senadores provinciales. Actualmente solamente tienen diputados. ¿Ah? Pero ellos eligieron después. Bien, eso en Cuando es cuanto una al... sola cámara en la provincia es unicameral. Perdón, unicameral, ¿qué? Perdóname, Vanessa, te escuché. Cuando hay una sola cámara en la provincia es unicameral. Cuando hay una Ay, sola cámara en las provincias, es unicameral. Para pasar en limpio, ¿es mejor ser bicameral o unicameral? Es neutro. Hay pros y hay contras. Hay provincias que se manejan muy bien con un sistema unicameral. El Chaco se maneja muy bien con un sistema unicameral. Nosotros tenemos una Cámara Legislativa compuesta por 32 diputados provinciales que repartimos las bancas con el mismo sistema que se reparte la nación, por el sistema proporcional de tipo DONT, del cual yo me comprometo a pasarles un video explicativo muy sencillo, que en 5 o 6 minutos, no me acuerdo cuánto dura, está muy bien explicado cómo funciona esta situación. Porque lo vamos a ver ahora en noviembre, el día 14 de noviembre, cuando se hagan las elecciones definitivas. Vamos a ver cómo se reparten. Y ustedes, habiendo visto esto, van a entender por qué le corresponden X cantidad de bancas a un partido o X cantidad de bancas a otro partido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces tenemos en nuestro país repartidas una legislatura para cada una de las provincias. Hay provincias que han elegido el régimen bicameral. Son las provincias más antiguas del país las que han elegido o sostienen ese sistema, con la excepción de Córdoba, que ellos tienen actualmente un sistema unicameral, pero con trampita, les cuento.
Porque hay diputados, tienen dos categorías de diputados. Hay diputados que se eligen por departamento y hay diputados que se eligen por el sistema proporcional. O sea, que han mantenido, digamos, la cantidad de bancas que ya tenía la legislatura. Han transformado a los senadores provinciales en diputados provinciales. Bien, eso es en cuanto a lo que existe en nuestro país. No hay un sistema que sea mejor que el otro. Cada sistema, les repito, tiene sus pros y tiene sus contras. El sistema bicameral no necesariamente es mejor, aunque a mi criterio sí tiene algunas cuestiones que son loables, como por ejemplo el doble control de las leyes que van a pasar. Asimismo, ustedes saben que yo les conté cuando hicimos la introducción de cada uno de los poderes que la Cámara Legislativa es la encargada de hacer el juicio político a los funcionarios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del juicio político a los funcionarios? Bueno, en el caso de las provincias bicamerales, lo que sería la Cámara de los Senadores es lo que se conoce como Cámara de Juzgamiento. Ellos hacen de jueces. Y la Cámara de Acusación es la Cámara de Diputados. Separan la función acusadora y la función juzgadora. ¿Está? Profesor, ¿me escucha? Porque tengo muy baja conectividad. Y profesor, evidentemente hay mucha gente con el mismo problema que usted porque estamos poquitos, ¿vio? Bueno, ¿sabe qué? Antes que se nos corte, Sí, para yo que también. usted le pueda comunicar por correo. Ay.